Bueno, buenas, Claudio, Alberto Bravo de Desmarque. Quería preguntar cómo viste el partido, porque la sensación que hubo desde fuera es que la primera parte fuisteis mejores y en la segunda pues costó un poquito más, regalasteis un gol y luego a la contra pues acabaron de matar. Bueno, me he fastidiado porque creo que los dos goles son muy evitables. El primero, desde el ataque posicional que tenemos, podemos cortar el contraataque 2 o 3 veces mucho más avanzado si no lo hacemos. Luego defendemos la altura de la línea, está mal en la falta lateral. Hay un despeje malo, en segunda acción. Bueno, sabemos que ellos a balón parado son muy poderosos, llevaban 8 goles a favor, 0 en contra, con el de hoy son 9 ya. Y luego, pues nada, sabemos que cuando el partido se vuelve un poquito más loco, yo creo que nos perjudica mucho. Y nada, se encuentra con el 2-0, también una mala altura de un juego directo, ¿no?, de ellos en un saque desde el portero, ya con el equipo mal ordenado, ahorramos un repliegue que no se puede ahorrar, defendemos mal la situación de profundidad de Rubén y bueno, y luego pues nada más con el corazón que con otra cosa, pues nos metemos en el partido, pero bueno, creo que pudimos ser un poquito más inteligentes en momentos del partido. Creo que la primera parte estuvimos bien, el rival no nos llega ni una vez, tenemos la situación del palo, una situación más en transición con Alfon que podía haber acabado en una toma de decisión mejor y en gol, pero bueno, creo que el equipo compitió muy bien, hemos competido el partido muy bien, dentro de las dificultades que tiene tal y como estaba el terreno de juego y un partido que tenta emotividad. Creo que hemos tenido personalidad, en especial en la primera parte. En la segunda ya nos cambió un poco la forma de apretar, nosotros solo con 2 en primera línea no acabamos de interpretarlo bien y se convirtió en un partido un poquito menos de control. Y nada, 2 acciones que son mejorables, lo gestionamos mal el balón parado en los últimos minutos. Esos últimos minutos es algo que tenemos que mejorar como equipo, ser capaces de estar un poquito más tranquilos, de jugar más centro lateral, en especial cuando está Manu Garrido o Javi ya en los minutos finales en el área. Y bueno, muy orgulloso del equipo de cómo ha competido contra el eterno rival de nuestro primer equipo. Hemos competido muy bien, creo que hemos tenido momentos para llevarnos el partido y en la segunda parte creo que nos volvimos un poquito locos y se nos fue el resultado. Claudio, sé que no eres de excusas, pero te quiero preguntar por 2 acciones, sobre todo un segundo disparo de Daniel Rodríguez que impacta en un brazo de un jugador del Depor. ¿Qué te han dicho tus jugadores en el vestuario? Sí, hay, creo que de la mano es penalti, hay otra acción, bueno, dudosa de Alfon. Bueno, no entro a valorar mucho más, si no lo vio no lo pita y ya está. Bueno, pues hay acciones que son detalles que marcan el partido, en este caso no ha caído de nuestro favor y nada, a centrarnos en lo nuestro, en lo que nos toca, en lo que hemos hecho mal. Nos costó muchísimo girar diagonal alto en el partido, que es algo que teníamos trabajado y no fuimos capaces de ejecutarlo. También es verdad que la gente está incómoda para girar por dentro. El campo estaba muy pesado, incluso las acciones de balón parado final me dicen los chicos que no pueden sacar desde el córner porque estaba lleno de arena. Bueno, creo que desmereció un poco el ambiente y el partido que se jugó y el césped, y es una pena que no podamos tener una situación mejor para que se vea un fútbol más vistoso con los equipos que quieren jugar. Y nada, el resto pues nada, encantado del ambiente que hubo, ha sido brutal, la afición espectacular de 10 y bueno, un partido para aprender, para que los chicos se acostumbren a este tipo de situaciones, que seamos capaces de dominar nuestra cabeza como lo hicimos en la primera parte y no volvernos tan locos como hicimos a partir del minuto 70. Y nada, contento por la imagen, pero bueno, fastidiado porque creo que son 2 goles muy evitables. Miguel Salgado, para Afición Deportiva. ¿Cuál ha sido la primera impresión que has llevado del vestuario después del partido? Como siempre que pierdes y más en un derbi, pues fastidiados porque bueno, saben que son 2 acciones evitables. La gente estaba cansada y vacía, que es importante, que hayan dado todo. En eso creo que el equipo siempre es generoso, hace lo máximo que puede. No acabamos de estar precisos hoy en situaciones de último tercio y acabar de convertir en ocasiones muchas situaciones que tuvimos allí cerca. Y bueno, con la satisfacción de trabajar, de haberle hecho las cosas bien, de haber planteado el partido con valentía y personalidad, que es lo que queríamos, y con el fastidio de no llevarnos puntos y de irnos de vacío en un partido que creo que quizás era un poco más para empate que para una derrota. Hola, Claudio, estamos en directo para Radio Galega. Pode influir tamén as últimas derrotas, que o primeiro equipo perdera, esas ganas de gañar, esa necesidade de non perder, pode influir todo ese cóctel tamén na precipitación final? Sí, sí influye. Al final, bueno, sabes que en estos partidos que tanta emotividad, más allá del contexto de todo lo que dices tú, pues ya solo el propio partido, pues con el ambiente que hay, con la rivalidad que hay, pues siempre te vuelves un poquito más loco. Creo que la primera parte lo gestionamos muy bien, entramos al partido bien y la segunda, pues bueno, al final las piernas empiezan a fallar, cambios, gente que entra, que bueno, que al final tienes que adaptarte a un partido muy intenso y muy competido y bueno, creo que el partido hasta el 1-0 creo que no hemos sufrido, no hemos tenido ocasiones en contra y bueno, el balón parado se decanta y en ellos
en eso ellos son top en la categoría y nos han sido capaces de ponerse por delante, y luego pues es difícil gestionarlo con la emotividad que hay en el partido y con la falta de energía que tenemos ya en esos momentos. Soy Santi de la cadena COPE. ¿Cómo valoras un poco esta dinámica, esta racha en la que ha entrado el Celta B? ¿Lo tomas con normalidad después de tus famosas palabras después de la derrota contra el Nastic? ¿Entra dentro de lo normal? ¿Te preocupa por lo que pueda afectar o en qué nivel puede afectar a los chavales? ¿Cómo lo asumes? Estamos en crisis. Ahí te doy el titular. Estamos en crisis, estamos fatal, vamos cuartos. Hoy si ganábamos nos poníamos líderes. Bueno, estamos muy mal, muy mal. Llegamos al partido con 9 puntos de los últimos 15, en una crisis brutal. El Depor llegaba con 10 de los últimos 15 en un momento brutal. Bueno, al final es como se mire todo. Hoy el partido dice que la categoría es muy complicada, que estamos a la par del coloso de la categoría, que es el Depor, que hemos sido capaces de ganarles allí, de competirles aquí, que estamos por encima de ellos. Bueno, más allá de todo eso, creo que competimos todos los partidos y tenemos que preocuparnos de lo que tiene que ver con el fútbol y no con los resultados. Hoy creo que hemos competido muy bien, nos hemos ajustado muy bien a ese cambio de ellos de 4, de 3, en función de si era inicio de juego un poquito más altos. Creo que hemos controlado bien sus individualidades. Sobre todo al principio con Villa nos costó un poquito, pero luego lo hemos hecho mucho mejor, y creo que nos ha faltado un poco de precisión en esos giros altos que generalmente tenemos y que hoy pues nos costó más, y al final era eliminar a José Ángel y a Villares en juego diagonal, y cuando lo empezamos a hacer creo que ya ellos estaban un poquito más atrás y era más difícil hacer daño, y en eso nos centramos. El resto, que después de 3 partidos perdidos estemos a 2 puntos del primero, ¿qué te voy a decir? Vamos a pensar en el partido que viene, en ganar al Cornellá, que nos ganó aquí, que en esta categoría cada partido es muy complicado, y estoy contento de que hasta ahora hemos sido capaces de competir los 21 partidos que llevamos y que estamos en una posición holgadísima, y que veo a los chicos creer a muerte en lo que planteamos, y que veo que salga quien salga competimos, y bueno, en esa dinámica estamos, y que ojalá pues puedan debutar más jugadores con el primer equipo y seguir poniendo las cosas así de difíciles a la primera plantilla, porque están apretando mucho, porque están poniendo las cosas complicadas, y en eso estamos. Muy contento. ¿Qué tal, Claudio? Marcos Panate, Cochete. ¿Hay alguna novedad? Que quedan 3 días para el cierre del mercado de fichajes, lo hablabas en ruedas previas sobre esa posibilidad, la recalificación de fichas, quedan ya solo 3 días. ¿Sabes si algo al respecto sobre si va a poder ser las fichas de Manu Fernández y Joel con el B, si va a haber alguna incorporación o a día de hoy explorar el primer equipo? Bueno, lo que dije en rueda de prensa es lo que pido y lo que sé, y luego pues confío en que se puedan solucionar situaciones. Eso no me encargo yo estoy para lo que estoy, y nada, creo que es porque sea más cómodo todo para el equipo y para que podamos tener más jugadores a disposición cada fin de semana y podamos tener más recursos. Pero bueno, quedan 3 días y espero que se pueda por lo menos solucionar alguna de las situaciones, pero bueno, no es una cosa que dependa de mí, tampoco le doy demasiada importancia. Claudio, soy consciente de que te formulo esta pregunta después del domingo con los 2 equipos, con el primero y el filial, después de perder los 2, pero es quizá el momento en el que más cuesta estar entrenador del primer equipo, que está Rafa Benítez. Te lo pregunto porque es un paso natural en el mundo del fútbol, ¿no? Tratar de entrenar el equipo filial del primer equipo. ¿Tú cómo estás viviendo estas horas, con todo lo que está pasando con Benítez desde la eliminación de Copa? ¿Estás expectante de alguna manera o cómo lo llevas? Yo estoy para ayudar a Rafa, estoy para ayudar al primer equipo, es nuestro objetivo, lo digo siempre, estamos aquí para favorecer que el primer equipo vaya lo mejor posible, que escapemos de la zona de abajo, y el resto, nada, preocuparme de nuestros partidos, de plantearlos bien, de mejorar a los chicos, y nada más. Muy agradecido del cariño que me da la afición, del cariño que me da toda la gente de alrededor, y tenemos que estar el celtismo unido más que nunca, y no es cuestión de hablar de nombres propios ahora mismo, sino de unirnos, y la unión hace la fuerza, y creo que el celtismo cuando se une es capaz de conseguir siempre cosas importantes y cumplir objetivos, y en eso estamos. Un partido de mucho nivel hoy del Celta Fortuna, finalmente es la 3ª derrota consecutiva. ¿Con qué sensaciones te vas después del partido de hoy? Hola, ¿qué tal? Nos vamos con muy buenas sensaciones. Creo que la imagen del equipo fue muy buena. Competimos ante un equipazo como es el Depor. Sí que es verdad que llevamos 3 derrotas seguidas, como dices, pero creo que la línea a seguir es esta. Tenemos que dar la imagen que dimos hoy y vendrán muchas victorias. También, ¿cómo viste la jugada del posible penalti por mano del Depor? No sé si estabais muy cerca de la acción, porque lo reclamó todo Balaídos y también vimos cómo Alfonso levantaba mucho el brazo. Bueno, a mí me cuadra en una mala posición. Algunos dicen que es penalti, que es bastante claro. No sé, el árbitro consideró que no era y no pasa nada, no nos vamos a centrar en el penalti. Volvíais a Balaídos después de
personas de jugar en Barreiro y a más de 10.000 personas. ¿Cómo valoras el apoyo y que tuvo el celtismo con vosotros? Pues la verdad que muy agradecido con todas las personas que vinieron a las 2, hicieron un gran esfuerzo, muchos se quedaron aquí toda la tarde, la verdad que se agradece y nos da ganas, nos da energía de seguir ahí. Y Damián, a pesar de esas 3 derrotas, seguís a los puntos del líder, seguís en zona de ascenso, me imagino que esa es la lectura positiva que queréis hacer. Sí, estamos en una situación muy buena, una situación privilegiada, tenemos que disfrutar de donde estamos y darle valor a cada punto y a lo que estamos consiguiendo hasta ahora. Damián, en que foi mellor o Depor no segundo tempo? Cando dio vos o técnico que mellor toleastes un pouco, en que foi mellor? Bueno, penso que é un grandísimo equipo, experimentado, iso, tivo máis experiencia en certas accións que nós e decidiuse aí o partido. É un tema redundante do campo, pero tamén se queixa un pouco Claudio dos córners, das faltas, ti tirabas córners que non coñan altura. Como está o campo en sí para tirar esas accións? Pois o campo está como ve todo o mundo, está mal, pero bueno, non é unha excusa. Non estábamos cómodos cos controles, cos pases, pero bueno, iso non é unha excusa. Vale, gracias. ¿Qué tal, Joel Marcos? Te tenías que haber tirado. ¿Cómo vives un partido como el de hoy? Lo decía antes Alberto, un apoyo del celtismo masivo después de una semana en la que no se ha cosechado ninguna victoria, 4 derrotas que ha vivido el celtismo. ¿Cómo vives tú en primera persona ese partido y el apoyo tan brutal que dio la afición? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que tenemos una afición de 10, creo que somos unos privilegiados por tener este grandísimo apoyo. Creo que, bueno, a nosotros nos fastidia que no le podamos dar una alegría hoy, pero que vamos a seguir peleando, que para nosotros es un orgullo que haya tanta gente viéndonos y que no se desanimen, que jugando así van a venir muchas victorias. Joel, te tenías que medir a un delantero con muchísima experiencia, con un currículum muy importante como el de Lucas Pérez, con lo que en la primera parte lo secaste, en la segunda también estuviste muy encima de él. ¿Cómo has vivido un duelo ante un futbolista con tanto historial? Bueno, sí que es verdad que Lucas, ¿qué voy a decir de él? Es un gran jugador, creo que tiene una carrera brillante, pero bueno, creo que no ha hecho mucho durante el partido, pero creo que es un jugador que si no tiene mucho el balón pues pasa un poco desapercibido, pero creo que, como tú dices, lo he secado, pues bueno, pues creo que he jugado bien, pero Lucas es un gran jugador y seguro que le van a salir muchos mejores partidos. Y a pesar de tener ese dorsal del Gran Peña, te has asentado como el hombre libre de la defensa del Celta. ¿Cómo te estás sintiendo en estas jornadas? No sé si liderando o por lo menos ayudando a tus compañeros atrás. Bueno, yo estoy muy agradecido por la confianza que me está dando el míster e intentando ayudar en lo que puedo y bueno, estoy muy cómodo con los partidos que estoy haciendo, pero bueno, queda mucho aún y con mucho que mejorar y con muchas ganas. Bueno, creo que ao final o gol sí que chega un pouco tarde, pero bueno, sempre que estás a un gol, pois hasta o final hai que loitar e creo que podemos empatar, pero bueno, uns días entra e outros non. Joel, tiñades un pouco de presión polo resultado do primeiro equipo? Meteste por presión vos ou non? No, eu creo que, bueno, sempre queremos gañar, sobre todo por a afición que hoxe estivo aquí moita xente todo o día, pero bueno, non nos metemos presión, disfrutamos de cada partido e, bueno, sí que é unha pena, pero bueno, temos moitas ganas de seguir adiante. E que vos dixo Claudio agora ao remate do partido? Nada, que sigamos así, que a pesar das 3 derrotas, que creo que a imaxe do equipo é boa en todos os partidos, creo que igual os partidos que antes levámonos agora non estamos a ter esa pizca de sorte, pero bueno, seguro que seguindo así como estamos a xogar, chegarán os resultados.